Y les digo que soy cristiano desde hace muchos años, porque hay mucha gente cristiana de hace muchos años que no puedo creer que está sentado en la silla ahorita. No que estés envuelto haciendo algo aquí o algo acá. A mí tenemos un montón de gente. No sé si puedo meter más gente en la plataforma cuando estamos en la alabanza. Pues vénganse, ¿no? No hay ningún problema. Pero es que hay muchas otras cosas más en donde tú puedes amar a Dios y no se trata de tenerte ocupado. Se trata de verte con una sonrisa porque estás haciendo algo para el reino de Dios. Porque hay un don de Dios en ti, que Dios quiere usarte, pero no te atreves a hacerlo. Y esa es la exhortación que Jesús te quiere dar el día de ahora. Y lo vamos a ver en su palabra, porque eso lo va a decir en su palabra. Pero hay otro aspecto con respecto al reino de Dios. Como le estaba diciendo, me la pasé toda la noche soñando que le estaba enseñando acerca del reino de Dios. Toda la noche. Y luego me despertaba y luego me volvía a dormir y les enseñaba otra vez. Me volvía a despertar, me volvía a dormir y les enseñaba otra vez. Y quién sabe cuántas pláticas tuve con ustedes ya toda la noche. Pero ahí va la de veras. Lo curioso con el reino de Dios es de que hay muchas personas, y vamos a ir en el aspecto teológico de eso los viernes. Vamos a ir en el aspecto teológico, en el aspecto de escatología, todo lo demás que termina en IA. Y vamos a estudiar los viernes el aspecto profundo de por qué. Porque ahí hay más interacción, más preguntas, y ahí se da más para eso. Lo único que sí tenemos que saber es de que hay dos grupos en el mundo cristiano, en todo el reino, ¿verdad? En toda la gente de la iglesia. Hay gente que piensa que el reino de Dios es después. Si puedo citar alguna de las cosas que tal vez te han enseñado que el reino de Dios se va a establecer en un milenio. Cuando Jesús venga y establezca su reino, entonces se va a establecer el reino de Dios. En pocas palabras, el reino de Dios es algo tan bueno, es algo tan tremendo que no puede ser para hoy. Tienen que votarlo para un día porque hoy el mundo está muy feo y no pueden pensar que el reino de Dios está ahora y que está aquí. Hay otro grupo de personas que piensan que el reino de Dios está aquí. No está mañana, está aquí. Y adivinen de qué lado estoy yo. Ahora, hermano, ¿en dónde en la Biblia se basa usted de que el reino de Dios está aquí? Y si el reino de Dios está aquí, ¿por qué está el mundo como está? Y ahí el debate sale por tantas teologías, por tantas denominaciones, por tantas cosas, pero no nos hace ningún bien examinar todo eso. Nos hace bien a qué nos toca a nosotros, qué nos toca a esta iglesia. El reino de Dios es el dominio del rey. Es el lugar donde Dios es rey, donde simplemente vienes tú. A ver si no chilla esto. Agarras y plantas bandera. Todo lo que está de Dios en ti, vienes y plantas la bandera y ahora esto es el reino de Dios. Donde quiera que el Señor está manifestado, donde quiera que su amor es visible. Dice la Biblia en el libro de Romanos, lo acabamos de leer, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es. ¿En dónde? En el Espíritu. Quiere decir que donde quiera que el Espíritu se está manifestando, el reino de Dios está presente, ¿cierto? Pero esto es solamente uno de los aspectos de todo lo que el reino de Dios comprende. Muy similar a los humanos, porque Jesús nos hablaba en términos humanos, inclusive nos hablaba en términos romanos, porque los romanos estaban allí en aquel tiempo. Los términos apóstol, el término eclesia. Eclesia es un término griego. Cuando Jesús está hablando acerca de muchas cosas, está hablando acerca de la cultura de aquel tiempo, y como era una cultura romana, pues Jesús usa muchas de las cosas romanas también, así como judías y así como muchas otras cosas. Estaba pensando que donde quiera que está esta bandera, debería de ser el reino de Dios. Yo he visto esta bandera en las asambleas de Dios. Yo he visto esta bandera en la iglesia cuadrangular. He visto esta bandera en Iglesia de Dios Cristiana. He visto esta bandera en muchas iglesias en mi vida. Y no hay diferencia de denominación porque esta es la bandera cristiana. Así que quien quiera que está debajo de esta cruz es hermano nuestro. No hay división, las divisiones las hacemos nosotros. Las divisiones no creo que son de Dios. Pero sí es bueno tener una identidad cada quien. Me estoy poniendo cada vez más contento y más orgulloso de ser bautista, por decirlo así. Pero yo no voy a hacer divisiones con otros hermanos.
Donde quiera que está esta bandera debería ser el reino de Dios, porque estamos plantando bandera, estamos plantando dominio donde Dios está presente. Pero antes de yo plantar bandera en ninguna parte, tengo que plantar bandera en mi persona. Hay tantas cosas del reino de Dios que se pueden explorar para ti. Como por ejemplo, ¿tú sabías que Dios nos da la capacidad de no pecar? O sea, yo entiendo la doctrina y la predicamos aquí, que nosotros no somos más pecadores, somos santos, somos salvos por gracia. Pero somos santos no porque somos cute o porque Jesús nos vino y pagó por nosotros y todo lo demás. Eso está perfecto y así es. Pero es también porque la gracia te da la capacidad para no pecar. Es la capacidad que da el Espíritu Santo para ser sobrenatural y no pecar. Y entonces empiezas a vivir una vida que es de practicar la justicia. Entrenas tu corazón a justicia. Entrenas tu corazón para no pecar más. ¿Eres infalible? No. ¿Pides la capacidad de pecar? No, no pides la capacidad de pecar. Hasta que vayamos con el Señor. Pero sí quiere decir que empiezas a vivir tu vida de una manera como nunca la hubieras vivido antes. El que era alcohólico, de alguna manera, ya no es alcohólico. ¿Por qué? Porque ya ni le sabe. Pierdes el sabor para tomar el alcohol. El que era un depravado sexual, ¿qué crees? El Señor te quita el deseo. ¿Quiere decir que no puede venir y tocar a la puerta? Sí. ¿Quiere decir que no puedes tener un relapso? Sí, puedes tener un relapso. Puedes volver a caer. Pero no quiere decir de que pierdes la capacidad de hacerlo. Quiere decir que pierdes el disfrute, pierdes el deseo, pierdes todo eso. Entonces, una de esas muchas cosas, los 5 ministerios que menciona en Efesios 4. Hay tantas cosas que se pueden explorar. En fin, hay tantas riquezas. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos tantas riquezas metidas en el reino de Dios y nosotros vivimos dentro de ese reino, pero no sabemos lo que tenemos y como no sabemos lo que tenemos, no sabemos cómo aplicarlo. Nos encanta atar cosas. Yo ato esto en el nombre de Jesús. Yo ato el espíritu de quién sabe qué y ato el espíritu de calorías y todo lo demás, ¿verdad? Pero, y fuera de chistes, somos muy buenos para atar. Sabemos cómo atar cosas cuando no están de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Pero no somos muy buenos para desatar cosas, porque no sabemos qué desatar. ¿Qué vamos a desatar? Somos muy buenos para amarrar, pero no somos muy buenos para soltar. ¿Qué es lo que vamos a soltar? Vas a soltar lo que quiera que tengas aquí, dentro. Por lo tanto, Jesús nos empieza a decir y nos empieza a dar una exhortación con amor y nos dice, ten cuidado de cómo oyes, porque la palabra de Dios que se te muestra es preciosa. El reino de Dios no es para mañana, el reino de Dios es para hoy. Hermano, ¿en qué versos de la Biblia se basa para decir eso? Qué bueno que preguntaste. Vamos a ver en Marcos capítulo 1:15, Marcos 1:15. Y les voy a recomendar, tenemos nosotros pantalla para poder ver los versos bíblicos, pero les voy a rogar una de 3 cosas. Lo leen en la pantalla, lo leen en su teléfono o lo leen en su Biblia, pero necesitan leerlo. Y les recomiendo yo por encima de las cosas, a pesar de que soy una persona que usa mucho la tecnología y me encanta leer la Biblia en la tecnología, yo tengo una relación con el libro que yo la aconsejaría. No se las impongo, pero me gusta más el libro que la tecnología. Así que asegúrense de tener una Biblia donde ustedes puedan tener y puedan identificarse. Mucho más fácil. Marcos 1:15 y dice aquí, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuándo se ha cumplido? Ahora. El tiempo se ha cumplido, Jesús dijo, y el reino de Dios se ha acercado. No dice se va a acercar, no dice va a venir. Dice el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos a ver Mateo 12:28. ¿Cuándo fue la última vez que viste una persona enferma sanar? ¿Has visto alguna persona enferma sanar? ¿Cuándo fue la última vez que viste un demonio salir? ¿Has visto alguna vez a un demonio salir? ¿Sí? Qué interesante. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse? Quiere decir que el reino de Dios está presente. ¿De dónde saca eso, hermano? Ah, qué bueno que preguntaste. Vamos a ver este verso entonces. Dice aquí Mateo 12:28 y dice Jesús, hablando con los fariseos que le están acusando
de que es el diablo el que lo está impulsando a hacer las cosas. Y Jesús les contesta, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, y no la mentira que ustedes están diciendo, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Los milagros y prodigios han parado de suceder, hermanos? Me podrán mentir todo lo que quieran, pero en mi experiencia yo he visto milagros y prodigios muy seguido. El Señor no ha parado de hacer las cosas. El reino de Dios en verdad ha llegado. Ahora bien, Mateo 6:33, este se lo deben de saber todos de memoria. Y este verso dice, pero buscad primeramente el reino de Dios. ¿Por qué buscar un reino que no está? Entonces me han mentido. El reino está. Pero entonces, ¿por qué está el mundo como está? Ah, qué bueno que preguntaste. Es porque el reino está en ti. Y mientras tú no te levantes a hacer algo, el mundo se va a quedar como está. Así. Pero ¿sabes qué? Eso que te estoy diciendo, eso desde hace mucho tiempo lo estoy procesando en mi propia vida. Y encaminé a mi familia a una larga jornada de fe que no ha terminado hasta ahora. Si tú no te pones de pie a alcanzar las cosas del reino, te vas a quedar sentado por el resto de tu vida escuchando sermones. Entonces, pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Pero la gente usualmente busca las cosas añadidas en lugar del reino. ¿Y qué es eso de la justicia? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el dominio del rey. Su justicia es de que la voluntad de Dios se lleve a cabo. El reino de Dios, el reino de los cielos. En el cielo hay, en el cielo no hay. Lo que hay, eso es lo que venimos a desatar. En el cielo no hay, eso es lo que venimos a amarrar. Venimos a amarrar enfermedad porque en el cielo no hay enfermedad. Venimos a desatar prosperidad porque en el cielo hay prosperidad. Entonces Jesús empieza a hablar y empieza a exhortar a los discípulos. Y les empieza a contar una historia. Les dice, había una vez un sembrador que salió a sembrar y agarró semillitas. En aquel tiempo las semillas se ponían en una alforja aquí. Y entonces el sembrador salía y agarraba y tiraba las semillas por un lado y tiraba las semillas por el otro lado y las tiraban por allá. Creo que sí tenían alguna preparación de la tierra o algo así, porque no creo que es nada más de andar jugando. Hasta mi hija podría regar semillas. Pero él venía y sembraba las semillas, pero el chiste es de que las semillas son tiradas encima de la tierra, pero parece que la tierra requería un poco de preparación. Y tal parece que la Biblia está mencionando que el sembrador es Dios y el que viene y esparce las semillas del reino. Es cierto, nos han predicado que es la semilla de la palabra de Dios, igual la Biblia, pero no es necesariamente así. Es toda palabra que viene de la boca de Dios, es todo lo que comprende el reino, es la palabra del reino. Cuando Jesús dijo estas palabras no había Biblia todavía, había solamente el Torah, era el Antiguo Testamento. Pero Él habla de la palabra del reino, lo que Dios está haciendo hoy en la tierra, nuevo pacto, todo lo que comprende lo que Dios quiere hacer y a dónde vamos. Por eso es que es importante explicar a esta iglesia escatología, porque nosotros tenemos que ver hacia dónde vamos, tener un vislumbre de dónde va la iglesia para que no nos cansemos y perseveremos hasta el punto final donde hay esperanza, no hay desesperanza, no hay augurios, no hay tristeza. Así que vale la pena trabajar y pelear porque tenemos que llegar a ver al Rey. Amén. Entonces el sembrador salió a sembrar y algunas semillas cayeron ¿dónde? ¿Se acuerdan? Las primeras cayeron ¿dónde? ¿No se acuerdan? ¿Dónde? Esa es la segunda. La primera cayó sobre el camino, la segunda cayó sobre las piedras, muy bien. ¿Y la tercera cayó dónde? Entre espinos. ¿Y la cuarta tanda dónde cayó? En tierra buena. Entonces ustedes ya se acuerdan de eso. Pues entonces vamos a ir directamente a la explicación para redimir un poco de tiempo. Entonces vamos a ir ahora a Mateo capítulo 13.
Y vamos a empezar en el verso 19. Mientras ustedes lo encuentran, les diré de que el reino de Dios está aquí, pero el reino de Dios está avanzando y expandiéndose. El viernes les expliqué un poquito desde el Antiguo Testamento donde explica eso, que Jesús vino a establecer el reino de Dios y a partir de ahí el reino de Dios explota y revienta. Es enorme, es grandísimo. Les diré solamente algo en 60 segundos. En el tiempo del Antiguo Testamento está esto que se llama el remanente. El remanente era un grupo de judíos que de verdad vivían como Dios quería. Aquellos que eran fieles al Señor, y generalmente era un remanente muy pequeño. Como por ejemplo, empieza con una persona. El remanente es Noé y Dios lo rescata. Después de Noé viene otro remanente, viene Gedeón y viene con un montón de gente. Después el remanente es un poquitito más grande o un grupito pequeño. Y Dios empieza a usar a Moisés, a personas escogidas, etcétera, etcétera. Viene David, vienen diferentes personas, pero son remanentes muy pequeños. Pero en cuanto viene Jesús, Jesús establece su reino y empieza con un grupo de 13, incluyéndolo a él. Y después de esos 13 empiezan a incrementar. Ahora son 50, son 70 los que son enviados. Después de los 70 vienen los 120. Después de los 120 vienen los 500. Después de los 500 vienen los 3,000, los 5,000 y empieza a explotar por todas partes. Y este reino está creciendo y explotando por todos lados. Porque es la naturaleza del reino avanzar, crecer y explotar. Porque dice la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento que vendría el rey y su reino, lo dilatado de su imperio, no tendrá fin. Entonces hay esperanza. Entonces vale la pena pelear por ello. Entonces Jesús habla acerca de la parábola del sembrador y dice, y vamos a leer en qué versículo, en el versículo 19. Entonces dice en el verso 19, 13, 19, aquí está. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata, y lo que fue sembrado en su corazón, este es aquel en quien se sembró la semilla junto del camino. ¿Pueden leer eso juntos, por favor? Otra vez. A todo. Hay dos razones por las que esto sucede. Que la palabra simplemente caiga en la superficie de tu corazón y no quiera entrar adentro. Porque la palabra, ahorita mismo yo te puedo estar diciendo acerca del reino y tú puedes decir, bueno, yo no estoy seguro. Porque la Biblia también dice de que algún día se van a enfriar la gente o que el anticristo va a venir y toda esa clase de cosas. No vale la pena pelear. No puedo tomar decisiones mañana. Yo me puedo ir por el lado oscuro y te puedo decir un montón de testimonios de gente muy triste que han cometido grandes errores en el sentido de decisiones que hicieron en su vida porque esperaban que el fin ya llegara, incluyéndome a mí. Pero realmente lo que quiere Dios es que tengamos nosotros, repite conmigo, mayordomía de todo lo que Él nos da, hasta el día que Él nos llame, sea que Él nos llame o que Él venga. Pero Él quiere que tengamos mayordomía, no que estemos con las manos en las maletas para irnos. Quiere que tengamos mayordomía de lo que Él nos ha dado. Porque es porque la iglesia ha tenido las manos en las maletas en lugar de trabajar que el mundo se está perdiendo. Todos tenemos algo que hacer. Es erróneo sentarnos domingo tras domingo escuchando sermones, no haciendo nada con la palabra que nos es dada. Pero hay dos razones por las cuales esto pasa. Una de ellas es desilusión. La segunda razón es por mala doctrina. La mala doctrina aquí la estamos corrigiendo. La estamos corrigiendo no porque creamos que tenemos la doctrina correcta, es simplemente porque el Señor con evidencia y el Señor con fruto nos va a llevar de la mano y nos va a mostrar hacia dónde tenemos que caminar. Y hasta el momento yo veo muy buen fruto en aquellos que agarran responsabilidad sobre este mundo, que agarran responsabilidad sobre el poder que Dios les ha dado y se han lanzado a hacer lo que Dios les ha dicho que hagan. En lugar de distraerse con doctrinas de que si esto, que si lo otro, que si el diablo, que si el enfriamiento y que yo no...
son puras cosas para distraerse. Enfoquémonos en trabajar para Cristo, sea que Él venga, sea que nos rapte, sea que muramos, sea que lo que sea, que nos encuentre trabajando, que el Rey esté orgulloso cuando llegue con nosotros. ¿Qué tal? Es simple. Nuestra escatología debe ser bien simple. Para los que no saben, escatología quiere decir los estudios de los días finales. Es una manera de creer acerca de nuestros días finales. Aquellos que creen su escatología, escatología. El estudio de los días finales. La escatología de los musulmanes, ellos lo están ejerciendo muy bien porque ellos están haciendo tanta guerra y tanto desastre por allá porque ellos creen que creando una guerra en el mundo, su Mesías va a venir por ellos. Ellos están creyendo lo que están viviendo. Nosotros tenemos que creer lo que vivimos, porque nosotros tenemos la influencia de Dios, la influencia verdadera del reino. Y con amor empezar a conquistar a las naciones para Cristo. Entonces, la semilla que cae en el camino, la semilla de la palabra del reino, cae en el camino y tú no la puedes creer, o yo no la puedo creer de repente porque pensamos es demasiado bueno para creerlo. No puede ser que vivamos en estos tiempos. Pero ¿sabes qué? Dios te ha dado el poder inmenso de Jesucristo. ¿Será que si Jesús dijo que todos los campos están blancos es porque de veras están blancos? ¿Quiere decir que toda alma es cosechable? ¿Será posible? ¿Está lloviendo? Sí. Gloria a Dios. ¿Algo querrá decir eso? ¿Sí está lloviendo, Eri? Oh my God, that is awesome. Ustedes saben, en una ocasión escuché acerca de una manifestación del Espíritu Santo que ocurrió en una iglesia donde empezó a llover adentro de la iglesia. Pero, en fin, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a reenfocarnos en la palabra. Bueno, entonces, la palabra de Dios dice, bueno, antes de seguir a la siguiente parte, por mala doctrina es que la gente agarra esas ondas, pero también lo hacen por desilusión. Y de desilusión nacen malas doctrinas. Personas que de repente están desilusionadas porque alguien estaba enfermo en su familia y no fue sano. Literalmente lo he escuchado. Personas que han predicado, que han dicho el Señor sana, pero en cuanto el dolor viene y se acerca a la familia y toca a alguien y esa persona se enferma en extremo o fallece o hay dolor, entonces corrigen su manera de predicar o corrigen su manera de decir. Y entonces dicen, ¿saben qué? Yo predicaba antes que Dios sana, pero Él no sana ahora. Y es algo muy triste porque el dolor puede ser cercano. Y cuando el dolor es más cercano de lo que la palabra de Dios es cercana, cuando el dolor está más cerca de tu corazón de lo que Dios está cerca de tu corazón, entonces lo que hace tu corazón es que sacrifica la verdad de Dios en el altar del raciocinio humano. Déjame te lo corro otra vez. Cuando el dolor está tan cerca de tu corazón, más cerca de lo que Dios es, o tu experiencia con Dios es, entonces nosotros agarramos la verdad de Dios, la ponemos en el altar de mi raciocinio y la sacrifico allí. No puede ser esta palabra verdad porque mi dolor me dice algo distinto. Mi desilusión me dice algo distinto. No puede ser que haya esperanza porque la evidencia de todo lo que está pasando en el mundo me dice lo contrario. Pero la fe te permite ver más allá, te permite ver lo que hay, lo que no es como si fuese. Es el camino de la fe. Entonces la palabra que cae en el camino es porque no se le puso atención. La tierra no fue preparada. ¿Y quién crees que prepara la tierra? Porque la tierra representa tu corazón, mi corazón. ¿Qué crees que pasó? La tierra no está preparada porque nosotros no nos preparamos para recibir esa semilla. Esa semilla cayó simplemente allí, vinieron los pajaritos del enemigo, las distracciones pequeñas, los argumentos pequeños y empiezan a comerse la palabra y no lleva fruto, ni siquiera caen bien en tu corazón, la rechazas de inmediato, como mucha gente puede estarnos escuchando ahora mismo y quieren rechazar la palabra porque ven que la evidencia es contraria a lo que ellos creen o a lo que ellos han visto. Yo lo único que puedo decir y lo único que quiero invitar a todos los que nos están mirando, quiero invitarlos a que busquen en la presencia de Dios, que busquen con el Señor y que le digan, Señor, muéstrame la verdad y que lo encuentren. Yo lo hice en algún momento en mi juventud y me emprendí en este camino y el Señor me ha llevado hasta acá. Y he encontrado mucha esperanza, he encontrado que vale la pena trabajar, vale la pena que ponga a mis hijas en la escuela,
Vale la pena que pongamos gente cristiana en lugares de importancia, porque nosotros tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, y el día que perdamos nuestra luz y nuestro sabor, se acabó. ¿Cómo llegaremos al día del rapto? ¿Cómo llegaremos al día de la venida de Jesús? ¿Cómo llegaremos al día que el Señor nos lleve? ¿Llegaremos avergonzados porque no tenemos fruto que darle? ¿O llegaremos con un montón de fruto porque trabajamos hasta la sangre, hasta llegar a la presencia de Dios? Y el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estás a cargo de 10 ciudades. Pero entonces tenemos la otra semilla que cayó. Y estamos, creo, en el verso, dice, y aquel que sembró la semilla en pedregales, verso 20, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Hay dos cosas que quiero decir con respecto de esto. La palabra de Dios, cuando es dada a tu corazón, lleva un examen en algún momento. Sucede. Es como, por ejemplo, la pasamos, hace poco tiempo estuvimos nosotros, pues ahí está, nosotros pasamos hablando de la cultura de honor. Y estuvimos hablando de la cultura de honor y hablamos tantas cosas. Dijimos tantas cosas hermosas de la cultura de honor. Dijimos que la cultura de honor es una cultura donde estamos revestidos de Cristo, por lo tanto, nosotros tratamos a la gente con honor, no por lo que merecen, sino por lo que nosotros somos, ¿verdad? Hablamos acerca de la cultura de honor, que no somos personas chismosas, no hablamos de otras personas porque no queremos que nos hagan a nosotros lo que nosotros les hacemos a ellos. Hablamos de que en la cultura de honor nosotros somos personas que sabemos confrontar a la gente, porque nosotros sabemos cómo enfrentar a alguien con amor, mostrándoles, agarrando el espejo y mostrándoles, este eres tú, eres un hijo de Dios, no eres un gusano rastrero. Entonces, primeramente reconozco quién tú eres un hijo de Dios. Segundo, ¿cómo vas a arreglar tu problema? Porque eres hijo del rey, tienes la capacidad de resolver este problema. ¿Cómo lo vas a resolver? Caíste en pecado, te acostaste con alguien, ¿ok? Sabes que mereces disciplina, pero vamos a hablar en otros términos. Mira al espejo, tú eres hijo de Dios. ¿Ya lo reconociste? No, soy un gusano rastrero. No, eres hijo de Dios. Despierta, ¿eres baby o qué? Eres hijo de Dios. Ok, soy hijo de Dios. ¿Lo puedes ver? Sí, soy hijo de Dios. ¿Lo puedes ver? Sí, soy hijo de Dios. Ok, cometiste un error, ¿cómo lo vas a arreglar? Es cierto, ¿cómo lo voy a arreglar? Porque mi corazón tiene que asociarse con el Padre. No lo puedo dejar, lo amo. ¿Sí te das cuenta? Pero lo curioso es que después de enseñar de la cultura de honor, empiezan a suceder un montón de carroña por todas partes en la iglesia. Y no los estoy regañando. Estoy hablando de que todos nosotros tenemos que lidiar con la carroña del enemigo. Todos nuestros corazones están siendo influenciables, sea por la palabra de Dios o sea por lo que el diablo está tratando de hacer en nuestras vidas. Porque el diablo no quiere que avancemos, no quiere que hagamos nada con la palabra que nos es dada. Porque el día que hagamos algo con esa palabra, nuestra iglesia va a cambiar, nuestro destino va a cambiar. Y entonces vamos a empezar a dar fruto. Y eso le espanta, porque si empiezas a dar fruto, este fruto es contagioso y empieza a tocar a otra gente. Aunque no vinieron a escuchar la enseñanza, pero empiezan a ver a través de tu vida. Patty es una persona súper honorable. Yo no sé dónde lo sacó, pero yo quiero ser como ella. Y Beliz es una persona súper íntegra. Ella no habla de nadie. Yo quiero ser como ella. El hermano Job. El hermano Job está bien guapo. Yo quiero ser como él. No, esa se fue muy lejos. Esa sí se fue lejos. Es un milagro. Pero lo curioso es de que la palabra tiene una prueba. Y a veces lo que hace Dios con nosotros es de que Él quiere que nosotros probemos eso. Ahora, si nuestra vida tiene piedras que no las hemos movido, es nuestra culpa que hayan piedras. Y esas piedras son contrastes que hacen en contra de la palabra que Dios nos ha dado, en donde nosotros vamos a entrar en una prueba, vamos a topar con algo duro y nosotros tenemos que quitar esas piedras
para que entonces la palabra pueda germinar en nuestros corazones. Pero como no movemos esas piedras, yo sigo siendo deshonroso, sigo siendo chismoso, sigo siendo una persona que lastima a la gente, sigo no cambiando mi carácter, sigo siendo una persona que lastima, una persona que no me interesa la opinión de otras personas, una persona que así soy y qué, como dicen en mi tierra. Entonces, la palabra entra con gozo. Ay, en Centro Cristiano Moré, el hermano Carrasquillo predica, pero como de a de veras predica un cristiano. Me encanta la palabra de esa iglesia. Además que el hermano Carrasquillo está bien guapo también. Exactamente. Con mi papá es evidencia, conmigo es las cosas que no son como si fuesen. Pero bueno, nosotros no quitamos esas piedras, las recibimos con gozo, pero en cuanto sale el sol, se quema la plantita, porque no hubieron raíces. No quitamos las piedras del camino. Cultura de honor, ya es para aquí en la iglesia que tengamos un montón de gente honorable, que no hace enfoque en los errores de la gente, pero que hacemos enfoque en lo que Dios hace en una persona. Porque por muy mala que sea una persona, yo tengo que tener la capacidad de ver en su corazón y ver profeta de Dios, hombre, mujer de Dios. En los chiquitos puedes practicar. Oh, tú vas a ser una persona increíble, un chamaquito que corre corriendo por todas partes, que no se puede quedar en paz. Tú vas a ser misionero. Tú vas a correr por todas partes, nadie te va a poner en paz. O sea, tienes otra mentalidad. El Señor te da una mentalidad completamente diferente. Una chamaquita que habla mucho. Ah, tú vas a ser maestra. No te paran de que hables. Pero que empieces a ver algo en tu espíritu, que aprendas a oír de Dios. Esto lo vamos a explorar más adelante. El oír de Dios, cuando hablemos de los dones del Espíritu. ¿Ya se cansaron? Si se cansaron, lo dejamos para el próximo domingo. Pero me falta todavía 2 puntos más. Ahorita vamos a ver. No me quiero extender mucho. Además que ustedes tienen hambre y yo también, ¿verdad? Amén. Ajá. He ahí, hermanos que no tienen engaño en ellos, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces dice en el verso 22, si lo pueden leer, por favor. Vamos a ver, verso 22. Adelante, lean. ¿Ok? Bueno, entonces estamos aquí en palabra que sí puede echar raíces, sí germina, pero en un ambiente de gracia, y esto lo vamos a cubrir en la próxima parábola, en un ambiente de gracia, tienen que salir del trigo, pero viene un enemigo y empieza a sembrar también espinos, y los espinos empiezan a salir junto con el trigo. Y lo difícil de eso es de que los espinos son cosas que nosotros les ponemos mucha atención. Son cosas mundanas, son cosas que el diablo pone para distraernos a nosotros. Y estamos nosotros en una sociedad donde parece, a mí se me hace ridículo algunas de las cosas que se debaten por allá arriba en la política. O sea, no puedo creer que la conciencia y la mente del ser humano se ha depravado tanto que se están discutiendo cosas tan sin sentido, como por ejemplo si el baño es para hombres o para mujeres. O sea, yo no puedo creer que hemos llegado a ese punto. Pero eso habla, y solamente ese es uno de los puntos, pero hay muchas otras cosas más que están bien tontitas, de lo cual la gente, porque ellos sienten que es correcto, así lo quieren. Y lo que pasa con la palabra del reino es de que la palabra del reino viene y te corrige a cómo las cosas son. Y lo primero que pasa es de que la palabra del reino choca con las cosas que no te gustan. Choca con las cosas que donde tú quieres sentirte que quieres hacer lo que quieres. Vamos a hablar de algunas ciertas cosas. Yo sé que hay gente que está enferma y que por enfermedad les pasa, pero vamos a hablar de mí, por ejemplo.
Yo estoy tratando de pelear con un pecado en mi vida, por decirlo así. Yo estoy siendo transparente con ustedes. Uno de los pecados que hay en mi vida que yo he tenido que pelear contra ello es un pecado de indulgencia. Cuando yo estoy comiendo, me encanta comer, pero me encanta comer más allá de lo que yo tengo que comer. Me encantan los chocolates. Cómo me encantan los chocolates. El chocolate amargo, me encanta. Pero cuando yo tengo un puñado de chocolates, quiero otro puñado de chocolates. Y vengo y eso es lo que me empieza a hacer crecer de peso. ¿Sabes qué? Es indulgencia. Si nosotros recibimos la bendición y comemos solo lo que debemos, gloria a Dios. Dios nos lo regaló. Pero la razón por la que Dios detesta la glotonería es porque Dios está viendo cómo nos destruimos a nosotros y estamos quitándole lo que algo podríamos compartir a otra persona y no lo estamos consumiendo nosotros. Es el mal uso de los bienes del reino. Mayordomía, mis amados. Dios quiere mayordomía y cuando nosotros mostramos desorden en algo que debe ser mayordomía, olvídense. Entonces, por eso es que nosotros en esta sociedad hemos creado una sociedad donde queremos ser indulgentes en todo. Yo, el ay esto, el ay lo otro, el ay, etcétera, etcétera, por no decir marcas. Pero todo es ay, todo es yo. Entonces, estamos creando una sociedad donde todo se vale mientras lo sientas que está correcto o así debe de ser. En los tiempos antiguos era como que, ay, es que yo siento el amor hacia esta otra persona, por lo tanto tendré unión libre. La palabra de Dios viene y te corrige eso. Pero si tú no te ajustas a la corrección de la palabra, entonces los espinos empiezan a salir y empiezan a incrustarse en la Biblia. No, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo no lo voy a obedecer porque yo siento que debe de ser esto. Entonces hay un espino traspasa esa palabra en tu vida. O es que yo siento amor hacia esta otra persona y siento que es algo que la Biblia dice que no debes hacerlo. Ah, pero es que el amor debe ser algo real porque lo siento. Y de repente le incrustas otro espino a otra vez a la palabra. Entonces la plantita deja de vivir y no da fruto y te quedaste como estás. Ay, hermano, hay cristianos que son, que están cometiendo pecado, por decirlo generalmente. Están cometiendo pecado. Y sí, estoy hablando de homosexuales, pero estoy hablando de gente que está viviendo en unión libre. Gente que no está viviendo sexualmente correctamente dentro de la iglesia. Sí, estoy hablando de ellos. Y la palabra de Dios te quiere corregir, pero en cuanto tú te levantas con arrogancia y dices, no, yo no voy a dejar que nadie me corrija porque yo siento que estoy bien, yo siento, ¿de cuándo el universo corre de yo siento? O sea, el que corre el universo es el que nos muestra cómo vivir las cosas. Por eso es que nos dio un testamento, por eso es que nos dio una manera de anclarnos para conocer la verdad y entonces nosotros elevarnos a la estatura de la Biblia, a lo que la Biblia dice, no rebajar la Biblia a mi nivel de experiencia. Porque entonces vuelvo a hacer lo mismo. Sacrifico la palabra de Dios en el altar del raciocinio humano. Y por eso en las iglesias tenemos country clubs en lugar de tener o tenemos clubs en lugar de tener una iglesia de poder. Sonríame, por favor, porque no, me voy a poner nervioso. Entonces yo quiero dejar que la palabra me cambie, que la palabra me toque. Pero se trata de que la palabra germine en mi corazón, porque la palabra tienes que tener una experiencia con Dios por la palabra que tú lees. Me acuerdo en una ocasión que Evelyn, mi esposa, estaba leyendo en Efesios y estaba diciendo que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es un verso bíblico bien profundo que usualmente le damos la vuelta porque está muy, muy profundo para poder entenderlo. Pero en lugar de eso, ella le preguntó al Señor, ¿qué quiere decir este verso para mí? Le puso atención al verso, un poquito de enfoque te puede ayudar a hacer algo con la palabra que te es dada. Le puso un poquito de enfoque y ese día mi esposa tuvo una visión por parte de Dios donde ella se veía sentada con Cristo en el cielo. Y ella empezó a tener de esa experiencia y empezó a cambiar su mente en algunas cosas. Empezamos a darnos cuenta de que esos versos están para nosotros, pero están velados con ofensa. Corremos a que alguien nos los explique, pero realmente Dios te lo quiere explicar a ti. Quiere que tú aprendas a venir y te sientes como María a sus pies a ser enseñado por Cristo mismo. Te encanta escuchar predicadores que predican bien, pero el predicador de predicadores les enseñó a ellos y quiere enseñarte a ti. Solo quiere que vengas a sus pies y escuches. Pero eso requiere esfuerzo. Ay, hermano, pero yo estoy tan cómodo sentado, yo no quiero levantarme y hacer nada. Por eso estamos como estamos.
Y por eso comemos tanto de la palabra, nos volvemos indulgentes y ya no nos podemos mover del asiento. O como dicen en mi tierra, no te pueden dar serenata porque te vas de cabeza, porque está bien grande. Eso era un chiste. Ajá, exactamente. Pero entonces, hermanos, está en el verso 23 la parte feliz. Y dice en el verso 23, porque aquel que sembró la semilla en tierra buena, este es aquel que oye la palabra y la entiende. Y este sí da fruto y produce a uno al 100, otro al 60 y otro al 30 por uno. Parece que es arbitrario, como que algunos hermanos que oigan la palabra, algunos van a dar solamente 30%. Y otros hermanos solamente van a dar 60%. Y otros que son muy buenos darán 100%. Pero si tú te fijas en otras parábolas que hablan del reino, está hablando acerca de la parábola de las minas. Y en las minas todos recibieron un solo talento, lo mismo. Aquí todas nuestras plantitas, todas nuestras tierras recibieron una semilla, la semilla del reino. Entonces de esa semilla empezó a germinar y empezaste a reproducir. Pero tú empiezas a reproducir porque tú eres el que estás teniendo cuidado de tu propia tierra. Tú tienes llave de tu propio jardín. Entonces empiezas a producir fruto, empiezas a agradar a Dios. Y si quieres más contraste, viaja conmigo. Dice aquí en el verso 23, léelo conmigo, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Di conmigo, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce a uno a 100, otro a 60, a otro 30 por uno. Ve conmigo a Marcos capítulo 4, verso 20. Marcos 4, 20. Gloria a Dios. Amén, dicen desde el cielo. Marcos 4, 20. Y otros son aquellos en quien se sembró la semilla en tierra buena. Este es Marcos diciendo su testimonio. Dice, los cuales oyen la palabra y la aceptan y dan fruto. ¿Qué tal? Un poquitito diferente. La aceptan y dan fruto. Unos a 60, otros a 30, otros a 100 por uno. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 8, verso 15. Lucas 8, 15, que es en donde nosotros tenemos por tercera vez, ahora desde la perspectiva del doctor Lucas. Y dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Quiere decir que preparaste tu tierra. Oyeron la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Quiere decir que te quedas perseverando en la palabra. ¿Pero qué crees? Ahí mismo en Lucas, vamos a brincar al capítulo 8, verso 18. Entonces, todavía estamos hablando de la parábola del sembrador. Y entonces Jesús hace la exhortación hasta el final. Léela bien fuerte conmigo. Dice, por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Esa es la explicación de la parábola, esa es la tesis de la parábola. No hay mucha explicación que darte, está bien claro. Jesús está hablando de cómo oyes, de cómo oigo. La palabra preciosa que el Señor me da, ¿para qué yo le voy a dar palabra a alguien que no va a hacer nada con ella? Tú sabes que esa es la razón por la que muchos misterios del reino no son mostrados a la gente. Porque entre más tú sabes que tú tienes, más responsabilidad tú llevas. ¿Para qué el Señor te daría la lotería, por decirlo así, que te ganes la lotería si no sabes administrar $20? Si con $20 piensas a irte primeramente a malgastarlos por allá con 20 sodas en lugar de administrar ese dinero correctamente y hacer un presupuesto, gastar un poco de dinero, guardar otro dinero e invertir la otra parte del dinero, sin olvidarte de darle al Señor. No sabes administrar, por lo tanto, no te puede dar el Señor más dinero. Y cuando te lo da, cuando de repente viene la lotería,
y una persona con mentalidad de pobre, de huérfano, recibe la lotería, termina en la cárcel, porque se gasta el dinero en cuestión de días y no paga sus taxes, ni siquiera pagó sus taxes y termina en la cárcel. Y en el reino es igual. Y Jesús dice, si en las cosas materiales son infieles, ¿cómo les haremos nosotros las cosas espirituales? Estoy parafraseando. Entonces por eso dice ahí, por tanto tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado. Otra vez haciendo alusión a la parábola de los talentos, a la parábola de las minas. Tienes más, estás mostrando que eres un tremendo mayordomo. Eres una tremenda mayordoma, por decirlo así. Eres bueno para manejar las finanzas. Eres bueno para manejar las riquezas del reino. Porque ¿sabes qué? Toda nuestra eternidad tiene que ver, y también lo que hacemos en esta tierra, de cómo nosotros manejamos las riquezas del reino de Dios. Porque son preciosas. Y cuando el Señor regrese a ver el fruto de su reino, del poder más potente del universo, Él va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de lo que hicimos con esa palabra. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu palabra. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con ella? Oh, Señor, la voy a guardar en un pañuelo porque es muy preciosa. Yo no quiero que le pase nada. La voy a guardar en mi cuaderno. Hey, se ve bien bonito mi cuaderno lleno de apuntes. Señor, dame más palabra. ¿Y qué vas a hacer con la que el Señor ya te dio? Muy interesante. Esa es la exhortación. Les digo esto con amor, porque yo he estado en congregaciones donde me he sentado por años recibiendo buena palabra, no haciendo nada con ella. Y el día que me puse de pie y me aventé a perseguir el reino, fue porque entendí la palabra. Y al aventarme en la jornada, empecé a regar fruto por todas partes. Tenemos un montón de hijos en la fe regados por todos lados. Y están ahora ellos persiguiendo el reino y están continuando expandiendo el reino de Dios donde quiera que están. Entonces, se puede hacer. Te invito. Persigue el reino de Dios. Persigue lo que Dios te quiere dar. Esta es la parábola del sembrador, donde la palabra del reino está siendo sembrada en tu vida. Necesitas trabajar con lo que hay aquí adentro. No es el Señor el que tiene que trabajar. Ay, Señor, hazme tierra buena. No. Nosotros tenemos que rascar la tierra, tenemos que quitar las piedras, tenemos que empezar a cortar espinos para que la palabra de Dios germine en nuestras vidas y podamos reproducirnos. Y créame que estoy orgulloso de esta iglesia porque hay mucha gente aquí que están sacudiendo esas cochinadas. Están corrigiendo su vida. Tal vez no puedes corregir las vidas de todos alrededor tuyo. Tal vez no puedes corregir la vida de todos en tu familia. Pero tú te estás corrigiendo. Y al tú tomar tu lugar en el Señor, es como que vas a crear una ola donde todos los que están alrededor tuyo van a tener un contraste. Van a tener una Biblia que leer en tu vida y van a tener que empezar a tomar una decisión si siguen tu ejemplo o si se quieren perder más. De ahí está tu intercesión, está el cómo tú los trates, está el cómo tú quieras tratar con ellos. Pero por lo menos tú estás parado en la roca. Tú estás parada en la roca. Esta es la roca no cortada con manos, que fue tirada una estatua y la hizo pedazos, y ahora el reino se está expandiendo, está explotando hasta que cubra toda la tierra, hasta que toda la masa se levante. Ponte de pie, por favor.